Vamos entonces al próximo panel, responsables por la moderación, la desinformación y lo ilícito. Tenemos también a expositores de lujo, Eric Diarte y Catalina Botero. Un gusto verte, Catalina, muchas gracias por estar. Será moderado por Nuria Piera. Nuria Piera es presidenta de la subcomisión de Chapultepec y Salta. Es CEO de N Digital Multimedia, uno de los medios más importantes de la República Dominicana. Empezó a trabajar en televisión desde muy joven y en 1987 creó el primer programa de investigación periodística en el país, revelando importantes casos de corrupción pública y privada. Nuria, muchas gracias. Adelante con este panel siguiente. Gracias. Bueno, gracias por esta presentación, gracias a ustedes por estar ahí. Ciertamente me toca pues hablar y dirigir este conversatorio sobre el tema particularmente importante sobre los responsables de la moderación y la desinformación y lo ilícito. Muchas veces volver a definir cada uno de esos puntos está de más, pero ciertamente, como todos sabemos, la desinformación dentro del ámbito que nos corresponde. Saben ustedes que ciertamente puede ser una difusión deliberada o no de una información ya engañosa, sesgada o manipulada. El punto importante y tal vez vital es la moderación de contenidos, que como tenemos conocimiento y hemos ido adentrándonos al tema, forzosamente, viendo que hay que moderar ciertamente la práctica de aplicar este conjunto premeditado de normas a los contenidos generados para de esa forma determinar si esos contenidos son admisibles o no, una situación que ciertamente puede producir muchos conflictos éticos y de información. También está lo ilícito, que si nos vamos a la parte ya legal, todos conocemos que es una acción que contraviene la ley, pero en este caso específico, al tema que vamos a tratar, se trata de la violación del derecho de autor y mejor conocido como la piratería. Y la palabra que también podría yo determinar como importante es responsable. Wow, ¿quién puede ser el responsable? ¿Quién puede ser el obligado a responder de algo o por algo? Ya sea en la forma de adjetivo o sustantivo, como lo establece la Real Academia. Yo pienso que esa es la parte más difícil de buscar, la cuestión de un responsable idóneo que pueda garantizar una serie de elementos que vamos a debatir dentro de un momento. Como pueden ver, hay muchas inquietudes que surgen con este tema, porque es un mundo tecnológico que se desborda, señores. La participación ciudadana, la política, la sociedad civil, en los gobiernos, el comercio, las ideas religiosas. Entonces uno ante todo ese ámbito y todo ese espectro, ¿cómo podemos responsabilizar a alguien por la moderación? ¿Cómo podemos responsabilizar a alguien por la desinformación, por lo ilícito? Uno se pregunta si puede ser una acción particular o debe ser una acción colectiva, institucional, una solución de gobierno. ¿Es una quimera realmente que se pueda lograr eso en algún momento determinado? ¿Es una realidad posible? ¿Se logra que la libertad esté a su máxima expresión y después ella se equilibra, o hay que someterla tal vez con la dictadura de la ley o la sutileza de la educación? Son muchas preguntas porque es un mundo tecnológico donde la cosa va tan deprisa que leí el otro día algo que me llamó mucho la atención, y era que decía que antes, en la era de vapor, concientizar o que una información tuviera un aprendizaje colectivo tomaba 150 años, señores, y con la tecnología de ahora eso se ha reducido a menos de 72 horas. Como pueden ver, esta rapidez hace que muchas preguntas y respuestas se vayan cambiando y se vayan adaptando a los tiempos.
Uno podría preguntarse cómo podemos responsabilizar a alguien para moderar, para no desinformar y para respetar el derecho de autor y los contenidos. Para saber todas estas cosas, todas estas inquietudes y preguntas, tenemos una hora y tenemos realmente panelistas de lujo que vamos a darle la bienvenida presentándolos con una pequeñísima biografía de lo mucho que representan en este mundo de la prensa y la libertad de expresión. Tenemos, por ejemplo, a Eric Iriarte, que es abogado, especialista en Derecho Digital, socio principal de Iriarte y Asociados, magíster en Ciencia Política y Gobierno, doctor en Gestión Estratégica de Negocios, delegado en el Grupo de Trabajo sobre Marco Regulatorio de la Sociedad de la Información de Plataforma ELAC. Tenemos a la señora Catalina Botero, quien es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, directora de la Cátedra UNESCO de Libertad de Expresión, es copresidente de Oversight Board de Meta y experta del proyecto Global Freedom of Expression de la Universidad de Columbia. Y también muy conocida como relatora especial para la libertad de expresión del Comité de los Derechos Humanos. Bueno, pues bienvenidos a los dos. Ciertamente es un lujo tenerlos en este panel. Y yo creo que la primera pregunta sería cómo asegurar el respeto a los derechos humanos creando organismos reguladores que supervisen plataformas, usuarios, medios digitales, garantizando con todo eso también la libertad de expresión. Buenas tardes. Catalina, comenzamos contigo. Muchas gracias, Nuria, muchas gracias y muchas gracias a la CIP, a Roberto, a Carlos Lauría y a todas las personas que nos han invitado. Pues hiciste una muy buena introducción, Nuria, sobre la complejidad de este tema. Y la pregunta por reguladores es una pregunta clave. Es decir, los reguladores suponen supervisión externa y sobre todo supervisión estatal. Y eso es problemático. Cuando yo entré a esta reunión, estaba Martín Chévez hablando y estaba justamente señalando los desafíos de que los reguladores, puedan tomar decisiones sustantivas sobre los contenidos que circulan en las plataformas. Pero digamos que hay tres modelos, y los tres modelos se pueden conjugar. El modelo de la autorregulación, el modelo de la corregulación y el modelo del regulador externo. Nuria, ¿tú me permitirías 5 minutos para hacer unas aclaraciones conceptuales que yo creo que son importantes para poder, digamos, avanzar en este tema de quién debe ser responsable por la moderación de contenidos? Si me permite 5 minutos quisiera solo hacer, muchas gracias. Les pido disculpas si esto ya lo vieron en el panel anterior, pero a mí me parece clave para poder hablar de reguladores y para poder responder la pregunta de quién debe ser responsable por la moderación de contenidos en Internet, hacer algunas muy breves precisiones conceptuales. Okay. La primera es, ¿qué es la desinformación? O sea, cuando hablamos de la necesidad de moderar contenidos para contener la desinformación, la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y qué es la desinformación? Yo creo que aquí vale la pena recordar, la CIF se ha referido a esto varias veces, pero recordar especialmente un informe del relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión que dice que hay una diferencia, que en inglés es mucho más clara, entre la misinformation y la disinformation. Puede haber mucha desinformación que no es dañina, que no es esparcida con la intención de engañar a nadie o de hacer que las personas actúen en contra de su propio interés. Eso existe y existirá siempre en cualquier forma de comunicación política, en las conversaciones entre vecinos y en Internet. Esa no es la que preocupa. La que preocupa es la que la relatora llama disinformation. Y frente a eso es que hay que adoptar medidas serias de moderación de contenidos. ¿Y qué es la disinformation? Es la información que se difunde con la intención de engañar al público respecto de un producto, respecto de un candidato, respecto de una
medicina, una vacuna, ¿no? Y que eso siempre ha existido también, pero a la velocidad y a la escala a la que circula esta información en Internet. Y eso es lo primero. Entonces, lo primero es es una información destinada a engañar. Y por lo tanto a que la gente actúe en contra de su propio interés. Porque si yo estoy engañada y tomo una decisión engañada, esa decisión va en contra de mi interés genuino. Eso es lo primero. Lo segundo es que es una información que circula a una velocidad y a una escala nunca antes conocida. Y esos son factores que hay que tener en cuenta. No es lo mismo afrontar la desinformación en panfletos no sé, en los años 90, en panfletos, en contextos electorales, afrontar la desinformación en contextos electorales en Internet hoy, por la velocidad, por la escala. Pero hay un tercer tema, y es que detrás de estas, digamos, de la desinformación, suele haber campañas, suele haber actores maliciosos. No es simplemente contenido orgánico. ¿Qué entendemos por contenido orgánico? Lo que la gente hace naturalmente, espontáneamente, ¿no? Darle like o dar retweet, no es eso. Detrás de estos fenómenos de desinformación suele haber actores maliciosos y hay un cuarto factor, que utilizan herramientas que van desde las llamadas deepfake, videos multimedia modificada con inteligencia artificial, que es la peor, porque es la forma más engañosa, o con cualquier otra forma, hasta interacciones no humanas, bots, etc. O sea, que utilizan una serie de mecanismos tecnológicos para amplificar la información, para dirigirla especialmente, digamos, targetearla a audiencias susceptibles de engancharse espontáneamente y por lo tanto vincular contenido orgánico. Y entonces eso expande el contenido de la desinformación y cuyo impacto puede afectar seriamente valores protegidos por los derechos humanos. Eso es lo que nos importa. O sea, puede afectar la salud, puede afectar la democracia. Eso es lo que nos importa. No nos importa que la gente diga mentiras en Internet. Eso, pues, digamos, no está bien, pero no es lo que hay que controlar. Lo que hay que controlar son estas campañas de desinformación que circulan a una velocidad y a una escala nunca antes vista, que tienen la intención de engañar al público para que actúen contra de su propio interés y afectar así derechos fundamentales de las personas, detrás de las cuales existen actores maliciosos que utilizan mecanismos tecnológicos para lograr amplificar la información y enganchar a un sector de la población que ahora resulta que a falta de mejores propósitos vitales, deciden asumir estos propósitos vitales de desinformación como propósitos únicos. O sea, hay colectivos en los distintos países cuyo propósito desde que se levantan por la mañana es convencer al mundo de que la Tierra es plana, de que las vacunas dan polio, de ese tipo, de que hay una campaña en Europa destinada a reemplazar a toda la población blanca, caucásica, digamos, europea, por población negra, africana, musulmana. Eso se llama la teoría del gran reemplazo. Y hay gente que se levanta por la mañana, mucha gente, muchos grupos de activistas articulados por estos fenómenos, que se levantan por la mañana con el único propósito de convencer al resto del mundo, por medios violentos o no, de lo que la desinformación, quería mostrarles algo, pero creo que no lo voy a lograr. Quería mostrarles una imagen, pero creo que no lo voy a lograr. De lo que la desinformación está proponiendo. Eso es lo que nos preocupa. No nos preocupan las mentiras en Internet, eso es lo que nos preocupa. Y la pregunta entonces es, ¿cómo afrontamos eso? Yo creo que entregarle al Estado la llave de definir lo que es desinformación o no, aunque tengamos todas estas características que yo creo que sobre las que hay que trabajar, es altamente peligroso. Y yo creo que la declaración de Salta tiene componentes que son muy útiles para saber cómo afrontar esto.
Y con esto cierro. Yo creo, uno, en que hay que exigirle a las plataformas sistemas de autorregulación. A mí me parece inaceptable que un tipo como Elon Musk desregule, desbarate todos sus equipos de seguridad y confianza y convierta esa plataforma en un vehículo de desinformación. Desinformación como la estoy explicando, o sea, no de mentiras, como la estoy explicando. Me parece que habría que exigirles autorregulación. Creo fuertemente en la corregulación, que también está en la declaración de la CIP. Son formas articuladas de regulación entre distintos actores, entre todos los actores relevantes del sistema. Y creo que la regulación externa debe existir solamente para aquellos casos en los cuales la desinformación es propiamente ilícita, se convierte en un delito, digamos, son niveles muy altos, es un estándar mucho más alto que la desinformación que afecta a la confianza, porque la desinformación normalmente afecta a la confianza y afecta a un bien jurídico y ahí tiene que haber autorregulación y corregulación. Pero yo creo que la regulación externa, es decir, y con esto termino, el regulador al cual Nuria se refirió, debería existir sobre todo para ese margen más pequeño de desinformación que puede constituir un delito en una sociedad democrática. O sea, no un delito en Venezuela, en donde cualquier cosa que critique al Estado es un delito. No, un delito en una sociedad democrática. Ahí yo creo que puede entrar la regulación estatal o el actor estatal distinto al juez, ¿no? El regulador estatal. Lo dejo ahí, me disculpo por toda la parte inicial, pero consideraba que era importante. Excelente, excelente, porque te da una idea realmente clara a lo que te refieres. Y yo pienso que con esa focalización que hiciste, pues nos abriste nuevos campos para explorar este tema tan peliagudo y tan difícil de tratar, como podría ser, que entiendo yo, si le parece bien a los panelistas, que lo vamos a ir como desmembrando. Vamos primero con la moderación, como son tres elementos: la moderación, la desinformación y lo ilícito. Vamos entonces primero a tratar de acabar un poco con esto de la moderación en el sentido figurativo, por supuesto, para entenderla bien. Tú decías que debe ser el Estado. Cuando el Estado decida, porque en términos generales, cuando el Estado se ve afectado, pues debe regular. Pero hay muchas otras personas que entienden que eso no debe ser cuestión del Estado, porque el Estado tiene su propio interés. Entonces, Eric, ¿cuál sería tu particular experiencia sobre este tema? ¿Quién debe ser el moderador? Porque debe tener algo, ciertamente si es una máquina, debe tener la ética y tener la sensación de la moderación. También es una sensación, es un sentimiento, es ver la entonación, ver los puntos que una máquina no lo podría hacer. O sea, es una situación bastante difícil. ¿Tu opinión, Eric? Gracias, Nuria. Gracias por la invitación a la CIP. Un gusto compartir el panel con Catalina. Y comienzo con una vieja frase, ¿no? Quid custodia ipso custodies, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? ¿Quién modera al moderador? Y es ahí donde tenemos el primer problema práctico. En efecto, puede haber un ejercicio de automoderación. El Estado también puede diseñar espacios de moderación, pero ninguno de los dos escenarios puede quedar aislado del resto del colectivo, sea o la sociedad civil, sea la prensa, sea la academia, inclusive el mismo sector privado, de también tener algún nivel de injerencia en cuidar al cuidador. Y ese es un problema práctico. El diseño, como muchas de las redes sociales, que es parte del escenario que estamos viendo, se ha ido desarrollando es en la autorregulación basada en una no responsabilidad directa sobre los contenidos emitidos por terceros, que se aúna a un principio básico de la libertad de expresión. No hay censura previa si no hay control posterior. Y esto es además algo que debe quedar claro. Estamos hablando de controles posteriores, no de censuras previas. No es decirle a ti no puedes hablar, sino eventualmente si lo que has dicho vulnera la ley o tiene una afectación a terceros, va a tener que ser más que moderado, va a tener que ser controlado de alguna manera posterior. Y concuerdo con lo que decía Catalina, es Salta, la declaración de Salta, hecha en el 2018, y ese es uno de los elementos claves a entender, da estas herramientas. Pero pasaron muchas cosas después del 2018. Pasó una pandemia para empezar.
y apareció masivamente la inteligencia artificial, que no es que apareciera en los últimos años, se viene trabajando sobre la inteligencia artificial los últimos 50, 60 años, cuando no más, por lo menos conceptualmente. Pero este tipo de elementos también tienen que ser agregados a la declaración de Salta de una manera sistémica y ordenada para que no vulnere la libertad de expresión, generando mecanismos de regulación donde no deberían tenerse. Dicho esto, cuando vemos, por ejemplo, el trabajo que ha estado haciendo UNESCO para el control de contenido, sobre todo discurso de odio, una de sus propuestas iniciales que eran muchísimo más reguladoras a la versión final o cuasi final que fueron finalmente editadas, la idea de que el mal uso de la herramienta, cualquier herramienta, sea un medio de comunicación, una plataforma tecnológica o alguien conversando en un espacio social, tiene que tener algún tipo de mecanismo de control posterior. Si uno ve los borradores iniciales de lo que estaba presentando UNESCO, incluso planteaban la idea de hacer control previo de los contenidos que iban a ser divulgados, lo cual evidentemente vulnera la libertad de expresión, y además curioso viniendo de una entidad como UNESCO que, entre otras cosas, trabaja libertad de expresión. Y es que cuando le tenemos miedo o no sabemos cómo controlar un determinado contenido, preferimos eliminarlo y terminamos en mecanismos de censura que son contrarios a la libertad de expresión. Tres ideas que además debemos poder añadir a este tema de la moderación es, uno, ¿quién se hace responsable por aquello que está moderado y se equivoca en la moderación? Es decir, alguien interpreta que un contenido puede estar fuera del contexto y lo elimina. Y si este contenido además es emitido legítimamente desde alguien en el ejercicio de la libertad de expresión o de la libertad de prensa, ¿cuál es el resarcimiento intermedio? Segundo, cómo las plataformas tecnológicas coexisten con los contenidos generados por los medios de comunicación y por las personas de a pie para poder hacer que las moderaciones que existen, automatizadas desde algoritmos, no terminen siendo un mecanismo de generación de un discurso desde una posición particular. Porque ese es el problema práctico de la generación de los algoritmos. Alguien programa los algoritmos, no surgen de la nada. La inteligencia artificial tampoco surge de la nada. Es un software que alguien ha programado. Si alguien lo programa y le coloca sus propias taras o sus propias limitaciones, evidentemente el software va a venir limitado, por llamarle de alguna manera. Y un tercer escenario, una pregunta final que debemos hacernos es una divergencia entre las plataformas tecnológicas y los medios de comunicación lo que estamos enfrentando, o lo que estamos enfrentando es cómo la libertad de expresión ha ido encontrando mecanismos de utilización de dichos instrumentos, tanto la libertad de prensa como la libertad de expresión a través de medios de redes sociales y similares para su expresión. ¿Qué fenómeno social es el que estamos enfrentando detrás? Hace un par de días, Gerardo Icaza de la OEA, que ve temas electorales, publicaba una nota sobre cómo TikTok había cambiado sus reglas comunitarias, sobre todo para prohibir la intimidación de votantes, funcionarios electorales y observadores electorales. Y él expresaba que además le parecía interesante esta modificación. ¿Es esperable que todos sigan esta línea de evitar que algunos sean más afectados que otros? Recuerdo un caso en Brasil hace unos años atrás, en que un juez declaró que YouTube no podía hacer, que tenían que bloquear YouTube porque alguien se había burlado de un candidato. Y la parodia o el humor ligado a la sana crítica, a veces dura, pero la sana crítica contra terceros, contra funcionarios, contra candidatos, ¿cómo se controlaría? ¿Es que necesitamos que alguien declare controles explícitos o que simplemente cumplan los principios ya declarados para la libertad de expresión como los de Chapultepec o los de Salta? Sé que dejo más preguntas que respuestas, pero esa es la idea, poder comenzar a una conversación larga donde tratemos de llegar a un buen puerto. Eso era lo que suponía, que hay todavía muchas inquietudes, muchas preguntas que son difíciles de responder, sobre todo, por ejemplo, cuando se habla de la transparencia que debe haber en el proceso de moderación. Y en este momento, que yo pienso que la forma más rápida que va a ser la automatización mediante algoritmos, uno se pregunta, ¿cómo vamos a lograr en ese proceso
la forma de garantizar la transparencia. Vamos a ver si Catalina tiene alguna idea sobre eso, si la transparencia sería vital para entender el proceso de la libertad de expresión y la libertad de prensa a través de la moderación automatizada. Muchas gracias, Nuria. Entonces, la moderación, primero que todo, la tienen que hacer las plataformas. No existe ningún otro órgano, ni estatal ni no estatal, que sea capaz de moderar contenidos a la velocidad a la cual hay que moderar contenidos hoy en Internet. Las plataformas, por moderar quiero decir actuar sobre un contenido, tomar cualquier decisión, poner una etiqueta, ponerlo más lento o incluso eliminarlo. Hoy todas las plataformas actúan sobre sus contenidos, por ejemplo, sobre contenido de pedófilos. Eso hay que hacerlo a toda velocidad. Pornografía Sobre infantil, imágenes, sí, o pornografía infantil, exacto, prostitución, trata de pornografía infantil. blancas. Exacto, todo eso hay que hacerlo, o Personas. venta de armas, o venta de drogas, eso hay que hacerlo a toda velocidad. Entonces, tienen unos sistemas, las plataformas, que adoptan esas decisiones muy rápidamente a través de sistemas automatizados, como dices tú, porque es la única manera de hacerlo. Sin embargo, todas las plataformas tienen internamente lo que se denominan sus propias reglas de la comunidad. Yo hago parte, digamos, de la comunidad X, o yo hago parte de la comunidad de Facebook, o de Instagram, o de TikTok. Cada una de esas plataformas tienen sus reglas. Y en esas reglas establecen qué contenidos están admitidos y qué contenidos no están admitidos. Y eso es una primera garantía de transparencia. Las plataformas tienen que ser clarísimas. Por ejemplo, X, antes Twitter, permite la desnudez adulta. Facebook no. Instagram no. Y está en sus reglas de la comunidad. Si usted pertenece a esta comunidad, usted no puede poner fotos de personas desnudas. Pero si usted está en Twitter o X, sí puede. Entonces, lo más importante no, pero un aspecto clave de la transparencia es que todas las plataformas publiquen las reglas de su comunidad, qué contenido permiten y qué contenido no permiten. Eso es lo primero. Segundo elemento clave de la transparencia, ¿quién hace la moderación? Es importante que los usuarios sepan si la moderación es hecha por un robot o si hay intervención de personas humanas, porque en muchos casos hay intervención de personas humanas. En los casos, por ejemplo, más notables de Facebook, yo trabajo en un consejo que hace moderación de contenidos. Es un consejo independiente que creó Facebook hace 4 años para revisar los casos más difíciles de moderación de contenidos. Yo soy copresidenta de ese consejo. Perdón, ¿cuáles serían esos casos más difíciles? El caso de Trump, por ejemplo. Oh. Sacaron a Trump de la plataforma después del 6 de enero. Trump pone un contenido en Facebook diciendo, váyanse a su casa, pero los felicitamos, pero muchas gracias, pero nunca olvidaremos este día, pero ustedes son unos héroes, mientras la gente se está tomando el Capitolio de los Estados Unidos, mientras el Capitolio de los Estados Unidos está contando los votos. Esos son los casos que nosotros conocemos. Son muy pocos casos al año, o el primer ministro de Camboya que amenaza a la oposición en plenas elecciones, etc. Y nosotros le hemos exigido a Meta que publique todas las reglas, que publique quién hace la moderación, cuándo fue hecha solamente por una máquina, para que el usuario sepa, o cuándo intervino una persona humana, como en esos casos más emblemáticos en donde intervienen muchas personas, moderadores humanos, hasta que llegue incluso al Consejo Independiente, que es al que yo pertenezco. Entonces, lo segundo, ¿quién lo hace? Tercero, ¿cuáles son las reglas concretas que van a utilizar para hacerlo? Porque una cosa es que yo diga se prohíbe la desnudez adulta y otra cosa es que las normas específicas en las cuales yo le digo a mis moderadores, a mis 40.000 moderadores internos, que entiendo por desnudez adulta. Eso no necesariamente está publicado, son normas de aplicación, así se llaman. Eso también debería ser público. Pero además, y este es el último aspecto de la transparencia, las personas tendrían derecho a saber por qué les eliminaron un contenido o por qué pusieron una etiqueta sobre un contenido y a poder apelar esa decisión. Es decir, tienen que tener derecho a un remedio ante la plataforma.
Bueno, En todo caso, solo déjame decirte esto, cuando las plataformas toman la decisión final, esas decisiones pueden ir a donde los jueces, que son quienes toman la última decisión. wow. Ciertamente hablar de 40.000 moderadores, eso es un país casi, una ciudad casi. Ciertamente en el proceso de moderación se cuentan con equipos cualificados, me imagino yo, como debe ser, con un número suficiente, que hablen todas las lenguas, no es nada fácil la situación. Las lenguas principales de las redes que ellos tienen, ¿verdad? Lo que hace que el proceso sea sumamente costoso para cualquier intermediario o por cualquier usuario o por cualquier medio tradicional, lo puede hacer las grandes plataformas. Eric, ¿tú tienes alguna idea sobre esa transparencia, a acotar algo de lo que nos ha dicho Catalina o quieres pasar al otro tema? No, de hecho, la transparencia que dice Catalina también es una orden gubernamental en el caso de Estados Unidos que les obliga a publicar qué países o qué entidades gubernamentales hacen requerimiento de bajada de contenidos, porque además también hay ciertas líneas de control de contenidos desde los lados gubernamentales y también publican qué no han dado de baja, aunque se lo hayan pedido a algunos gobiernos. Los reportes de transparencia que hacen las redes sociales son muy útiles porque también permiten buscar o conocer cómo en los países qué están tomando, que normalmente son represalias contra contenidos periodísticos. Y este es un dato sumamente importante. La transparencia no es solamente una petición de una persona, sino cuando hacen las peticiones a nivel gubernamental. También es claro que a veces son contenidos que se pasan por entre la línea de apología del terrorismo o algún tipo de afectación social que pudiera tenerse. Y concuerdo con lo que dice Catalina. Estas herramientas que tienen que tener el control de contenidos, ciertamente alguien tiene que hacerse responsable de las mismas. Y no solamente la posibilidad de la apelación, si es que considero que te has equivocado. Tú ves el cielo verde y yo lo veo rosa, pero tú dices que es verde, pero yo estoy diciendo que es rosa y hay un hecho que pueda validarse de alguna manera. Esto es muchísimo más elaborado cuando lo que ponemos en cuestionamiento es una determinada posición política u otra. Por eso la relevancia de las redes sociales, sobre todo en temas electorales, desde Cambridge Analytica, con las responsabilidades y las obligaciones de la transferencia de los datos que esto tiene, hasta la publicación abierta, sin mayor control, como ocurre en una plataforma como X. Las posiciones, sin embargo, tienen que llegarse a coordinar de alguna manera. ¿Y por qué esta coordinación es importante? De nuevo, vuelvo a la idea de quién controla al controlador, quién modera al moderador, qué pautas de marco de operaciones, que son las que todos tenemos, que la Declaración Universal de Derechos Humanos, tienen que ser consideradas y, si vamos un poco más desde América Latina, para el ejercicio de libertad de expresión, la declaración, el Pacto de San José, pero también la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta como instrumentos operacionales que pueden ser utilizados. Detrás también hay un concepto que se denomina la relatividad del espacio-tiempo histórico. No podemos aplicar soluciones jurídicas o económicas en dos países diferentes, dos diferentes formaciones. Ayer hablábamos sobre lo que han estado haciendo en Europa, con la posibilidad de generar una regulación única para un solo territorio que tiene 26 países incorporados. En América Latina es un poco más complejo. A lo mucho la comunidad andina pudiera tratar de avanzar algún tema, pero no es toda América Latina. Y aún así con esas divergencias. Y esta dispersión o esta diversidad normativa también tiene sus afectaciones, tanto desde el punto de vista de la libertad de expresión como en la de la gestión de plataformas tecnológicas que se tiene en América Latina. Añadido a que muchas de las plataformas de las cuales estamos hablando no están en América Latina. Están bajo la legislación norteamericana en grado último, aunque la utilización de las mismas sí pueda tener una afectación desde la regulación local. Catalina nos abre y nos cuenta lo que ocurre desde este comité especial en Meta. No conozco de comités similares en otras plataformas, creo que no las hay, pero quizás pueda ser un camino a ser considerado para tratar de tener algún elemento humano. La automatización a través de bots o de sistemas algorítmicos siempre va a tener el mismo problema, una persona. Pero las personas también tienen su problema de tener sus propios sesgos o sus propias ideas dentro de un contexto temporal y social. Creo que Martín estaba levantando la mano hace un ratito. ¿Qué? Ah, Martín Echeverri. bueno,
¿Podríamos dejarlo un poquito más adelante o quiere conversarlo? Si quiere, nosotros no tenemos inconveniente. ¿Los panelistas tienen algún inconveniente? No, ninguno. Catalina, ninguno. Pues si quiere agregar algo, bienvenido sea. No era nada urgente. Hoy cuando lo escuchaba a Eric sobre la cuestión de la censura, sí a los controles posteriores, no a la censura. ¿Qué pasa cuando un personaje público, justamente al escucharla a Catalina me vino a la mente Trump, justamente, donde, si no me equivoco, no sé si fue Facebook, quizás fue Twitter en ese momento, X ahora, que directamente eliminaron o le prohibieron, lo bloquearon, le prohibieron seguir tuiteando o posteando. Eso no se asemeja mucho a la censura previa, porque digo, no hay una diferenciación, supónganse, en una cuestión de alguien que, no sé, que está haciendo pornografía, que esto está habilitado ya por las normas históricas de libertad de expresión respecto de que hay algún caso en donde la censura previa es habilitada cuando se trate de cuestiones de abuso o de pornografía explícita. Pero en el tema de figuras públicas políticas, aunque sean muy polémicas y aún, aunque como en el caso de Trump pueden haber incitado a la comisión de un delito, el hecho de prohibirles hablar o bloquearlas, ¿no es un dilema muy fuerte? Bueno, precisamente yo creo que se había hablado, Catalina le va a responder ahora, pero creo para ubicar un poco el contenido para seguir con la línea, íbamos a hablar ahora de los tipos de moderaciones, aun cuando los dos ya han establecido que la UNESCO tiene una línea, el mismo Meta tiene otra línea, pero ciertamente hay ventajas y desventajas de un material inadecuado y que sea verificado después con una moderación reactiva o con una moderación distribuida o con una antes de que salga. ¿Cuál de esos tres elementos les gustaría a ustedes o entenderían que sería mucho mejor para la libertad de prensa y de expresión? Catalina. Gracias, Nuria. Respecto de tu pregunta y retomando la pregunta de Martín, yo creo que eso es una cuestión realmente, una de las cuestiones centrales de la moderación de contenidos por parte de las plataformas. ¿Cómo lo resolvimos nosotros en el caso Trump? Porque lo que pasó en el caso Trump es que tanto Twitter, hoy X, como Facebook y Instagram lo sacaron de la plataforma. ¿Por qué lo sacaron? Porque había violado las normas de la plataforma de una manera tan grave que se justificaba la sanción a la cuenta. Ahí hay otro tema de transparencia. Las plataformas deben establecer cuáles son los niveles de sanciones. Entonces, circular cierto tipo de contenido que está prohibido por las reglas de la comunidad, pero que no es muy dañino, puede llevar a que simplemente te remuevan el contenido o te pongan una etiqueta sobre el contenido. Pero luego puede llegar al punto en que te eliminen directamente la cuenta. Hay una sanción anterior que es que te suspendan, no te la eliminan, te la suspenden. Eso fue lo que le hicieron a Trump. Le suspendieron la cuenta hasta la transición presidencial, hasta el 20 de enero, hasta el momento de la entrega de la presidencia. ¿Y qué decían? Y nosotros dijimos que estábamos de acuerdo. Y hay 3 personas muy republicanas en el consejo al cual yo pertenezco. La plataforma estableció su propia regla y una de las reglas de la plataforma es que está prohibido elogiar actos terroristas. Es una regla clarísima. Está prohibido que usted utilice la plataforma para elogiar actos terroristas. ¿La regla es clara? Sí, la regla es clara. La toma del Capitolio fue entendida por las autoridades norteamericanas como un acto de terror, como un acto que aterrorizó a las personas que estaban adentro, al vicepresidente que decían que lo iban a matar, etc. Entonces fue calificado como un acto terrorista. ¿Trump elogió ese accionar? Sí. Ustedes son héroes, nunca olvidaremos este día, gracias por todo lo que han hecho, pero por favor ya váyanse a su casa. Esto 2 horas después de que había empezado el ataque. Entonces las plataformas, las 2 reglas eran similares, tanto la de Twitter como la de Facebook, dijeron, nosotros no podemos servir de vehículo para incentivar, fomentar, elogiar o premiar actos ilegales, y menos aún actos de terror como este en el que murieron 5 personas.
La pregunta es si al eliminarlo lo dejan sin poder hablar. Para mí esa es la pregunta clave. Porque yo creo que una plataforma sí puede poner sus propias reglas. O sea, puede haber una plataforma en donde tú solo puedes hablar de gatos. Y el que hable de perros lo sacan. Porque es para los amantes de los gatos. Así sea el señor Donald Trump o quien quiera. Lo sacan. Entonces yo sí creo que las plataformas pueden tener sus propias reglas. Pero yo creo que esas reglas no pueden ser discriminatorias. No puede decir, los blancos pueden decir esto, pero los asiáticos no pueden decir, no, las mujeres o los hombres, no pueden ser discriminatorias, no pueden ser violatorias de los derechos humanos. Tienen que ser consistentes con valores democráticos y todo eso se puede medir. Y en este caso era una norma que no era discriminatoria, era consistente con valores democráticos, al contrario, tendía a la protección de la democracia. Y para mí la gran pregunta es si eliminar a una persona de la plataforma equivale a silenciarla del todo. Y en el caso de Trump no era así. Si tú trasladas eso a países en los cuales Facebook tiene un predominio total, no hay medios de comunicación independientes, la televisión no funciona, la radio no llega, pero Facebook sí. Eliminarlo puede ser sacarlo de la conversación completamente, pero eso no pasó con Trump. Porque en Estados Unidos hay 5 o 6 plataformas que tienen todas un poder enorme, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, más las 2 republicanas, que es donde él difunde su mensaje, pero además hay medios de comunicación muy robustos, televisión, radio, y además él tiene su propia pantalla, porque era el presidente de los Estados Unidos. Así que todo eso nos llevó a conducir que no era censura, que se podía hacer, que era legítimo cuando se trataba de apreciar, de promover un acto de terrorismo. No sé si todos estos factores quedan claros. Perdóname, Nuria, sé que estoy hablando mucho, estoy tratando de resumir una decisión compleja, pero quería responderle a Martín. No, muy bien, yo estoy satisfecha. No sé si Martín, perdón, que hizo la pregunta, quisiera agregar algo, pero Eric, yo le hacía la pregunta a Catalina y también te la hago a ti, de cuál debe ser, tú hablabas que la UNESCO establecía controles posteriores, como lo establece la ley en el ámbito análogo, no en el digital, o sea, y también hablabas y también lo establecía Catalina, la intención de hacer el daño. Pero cuando se habla de responsabilidad penal y civil, de que una moderación no surtió efecto y causó daño, en el aspecto análogo, ¿quién tendría que ser responsable de esa moderación no adecuada y no efectiva? Qué buena pregunta. Además me dejas en apuros porque no importa lo que responda, cualquier respuesta va a ser tomada por cualquiera de cualquier manera. El problema es muy práctico. La ley de vida, la ley de vida. Yo sé. El problema es absolutamente práctico. Si alguien tiene el poder de controlar un contenido y este contenido puede ser utilitario para terceros, la responsabilidad va a estar en el que controla el contenido. Pero hay una responsabilidad conjunta del emisor del contenido. Y voy a utilizar un ejemplo que pasó con Facebook Live, que fue esta transmisión en vivo de una matanza en Nueva Zelanda, en la que el sistema detectó lo que estaba ocurriendo, cortó la transmisión del Facebook Live, pero además la primera ministra de Nueva Zelanda pidió un bloqueo inmediato sobre esta situación que se estaba presentando. No es la primera vez que ha ocurrido algo en alguna transmisión en vivo de alguna de las plataformas digitales. Pero la acción inmediata que tomaron al conocimiento es porque alguien denunció que la situación estaba ocurriendo. No tienen una capacidad de estar mirando todos los contenidos todas las veces, al mismo tiempo, valga la redundancia, porque no hay la capacidad humana para poderlo hacer. Y a veces un contenido puede ser un video, y ese video está transmitido, y ahora que tenemos inteligencia artificial, puede haber sido generado algorítmicamente y no existir. Con lo cual necesitas una moderación de algún tipo que pueda controlar el contenido. Cuando lo lograron controlar, este caso en concreto, se bloqueó, se eliminó además aquellos videos que habían quedado guardados o retaseados. Si alguien intenta subir un video de eso, no se puede. Hay diversos bloqueos que se han venido realizando por diversos contenidos y es efectivo.
¿Qué hubiera pasado si eso hubiera sido un relato de un periodista de guerra, de un corresponsal de guerra? Alguien transmitiendo en alguna de las múltiples locaciones que se tiene, oye, está ocurriendo esto y esto está pasando y este bombardeo ha ocurrido. Y que en efecto puede mostrar a personas afectadas, dañadas por una acción violenta de otro Estado. También se cortará, siguiendo la misma lógica. Si tienes un escenario en el cual la afectación humana es la que impide continuar con el servicio del contenido, el contenido que es generado desde la libertad de prensa para transmisión y conocimiento, ¿cuáles son los límites para dejar de transmitirse así o no? Y es aquí donde entran las preguntas. ¿Cuándo los contenidos comienzan a ser moderados? Si bien en efecto lo ha dicho correctamente Catalina, es cuando vulneran las reglas de la comunidad. También hay reglas de una comunidad global llamado Planeta Tierra, que tiene una Declaración Universal de Derechos Humanos que tienen reglas de la comunidad, pero que son interpretadas o vistas desde cada uno de nuestros grupos o comunidades o países con algunas variaciones o variantes. Lo que para alguno es humor, para el otro es difamación. Lo que para alguno es difamación, para el otro resulta siendo algo que no es considerable. Hace poco hacíamos un estudio con la Universidad de La Salle en escolares de 8 a 12 años en Perú, rurales y citadinos, y le preguntábamos por diversos escenarios que ven en redes sociales. La mayoría consideraba que la entrega de datos, que el acceso a información no solicitada, que le pidieran una imagen desnuda o entregar, pero cuando había un ítem, que era el ítem de haber sufrido agresiones o insultos directamente, era el que menos marcaban. No significa que los niños no lo sufran, significa que para ellos la forma de resolverlo probablemente no haya sido en la moderación de la herramienta, sino no hacerle caso. Están comenzando a crear reglas rápidamente, porque esto es un fenómeno, la encuesta se hizo hace un par de meses, diferentes a lo que estábamos viendo. Y si bien estamos discutiendo sobre la libertad de expresión y cómo los contenidos caminan desde nuestros entornos un poco más adultos, hay que comenzar a pensar qué es lo que está ocurriendo con aquellos que son muchísimo menores, son los que están usando o dejando de usar determinadas redes. Lo que veíamos, por ejemplo, en ese análisis es que eran más temas audiovisuales, YouTube, TikTok o Instagram, pero que ya no usaban ni siquiera el Facebook o utilizaban el Twitter porque no les era relevante. Ese otro grupo, ¿dónde está consumiendo la información? Y esa es otra de las preguntas que hay que comenzar a hacer en esta discusión larga sobre Salto. Ok, ya casi nos queda poco tiempo y tenemos que ampliar a desinformación y a lo ilícito, la piratería. Catalina hace un ratito ya nos había hablado de la preocupación de la real desinformación, no las mentiras pequeñitas o medianas o grandes que pueda hacer, sino la real desinformación. Catalina, según tu apreciación, ¿cuáles son los más responsables de la desinformación? ¿Los medios tradicionales, las redes? ¿Quiénes en específico? ¿Los grandes intermediarios? ¿Quiénes? No, al revés, los medios tradicionales a mí me parece que tienen aquí una oportunidad de oro. Es decir, las grandes plataformas han afectado de manera severa el negocio de los medios tradicionales. Han afectado gravemente su modelo de operación. Y yo creo que además de manera injusta. Porque sí circulan los contenidos que son producidos por los periodistas de los medios tradicionales, pero la publicidad va a las grandes plataformas. O sea que me parece que está mal regulado. Pero yo creo que la gran oportunidad de los medios hoy es mostrar que son los mecanismos de información confiable. O sea, ¿qué es lo que intentan hacer muchos políticos? Estigmatizar y deslegitimar a los medios tradicionales. Pero los medios tradicionales son los que en realidad tienen el equipo humano, la capacidad técnica, los procedimientos para brindar información confiable. Eso es lo que yo creo que... ¿Ah? No sé si a ustedes se le frizó, pero a mí se me frizó. ¿Se le frizó? Puede ser. Ok. Pero a mí Decías lo que era una gran oportunidad para los medios tradicionales. yo creo que es la gran oportunidad, porque quienes sobre todo impulsan la desinformación son actores económicos o actores políticos maliciosos, ¿no? Que buscan vender la droga alternativa a las vacunas o que buscan que uno vote por un sector X, Y, Z, lo que sea. Son actores normalmente muy bien articulados
los que están detrás de esas grandes campañas de desinformación. Algunas veces actores estatales están detrás de esas grandes campañas de desinformación, pero no los medios tradicionales. Esas campañas de desinformación suelen contar con medios que surgen rápidamente, son medios que no tienen una historia, que nadie los reconoce como medios serios. ¿Qué quiero decir por medios serios? Que no cumplen principios mínimos éticos del ejercicio de la profesión. Son medios creados para amplificar las campañas de desinformación. Yo lo que creo es que entre más avanzan las nuevas tecnologías y sistemas de inteligencia artificial que hacen que sea muy difícil creer cualquier cosa que uno lee, más importantes son los medios tradicionales de información. Y por eso me parece clave una declaración sobre la ética del oficio, porque eso es lo único que los diferencia y que puede lograr que el modelo de negocio se posicione otra vez como un modelo rentable. Y si no es un modelo rentable, pues no se puede hacer periodismo de calidad. Es así de sencillo. Así que no creo que sean los medios los que participan en la desinformación. Creo que son otros actores, como los que acabo de mencionar. Creo que los medios son el antídoto. Bueno, yo puse ese tema y quiero conversarlo también con Eric porque buscando informaciones sobre esta situación, vi una encuesta que hicieron en Chile y veo que quienes ellos, los chilenos y Latam en sentido general, según la encuesta, estimaban que era la televisión en un 79% los responsables de la desinformación. Y me pareció una barbaridad. Me sorprendió porque, por ejemplo, la búsqueda de Internet hablaba solo de un 71%. Hablaba también de los periodistas, los noticieros locales, los políticos con un 72%, el gobierno con un 72%. Eri, ¿tú piensas que ciertamente esta encuesta que es, déjame manifestarla, es de una empresa que se llama Estatista, establece que las personas piensan, al menos en Chile y Latam, de que los medios tradicionales son los mayores responsables de la desinformación? Para algunos países que tienen un modelo más autoritario, probablemente los medios de comunicación tradicionales que están en el lado de enfrente sean los que generan mayor cantidad de desinformación. Pero para la ciudadanía, probablemente que es la afectada por estos gobiernos autoritarios, normalmente los medios tradicionales que se enfrentan al autoritarismo sean las principales fuentes de información. Todo va a depender de quién establece cuál es el fiel de la balanza sobre qué es desinformación. Y volvemos a quién modera al moderador. El que establece la regla de qué es desinformación es el que va a permitir establecer quiénes son los buenos y los malos. Y eso es algo que comparto con lo que ya ha dicho Catalina. Es ciertamente que hay grupos, hay intencionalidad plena. Pero les cuento un caso que ocurrió durante la pandemia. Deben haber escuchado que en Perú se quemaron torres de antenas de comunicaciones porque decían que transmitían el COVID, el coronavirus. Y de hecho un señor, los pobladores de este lugar, le preguntaron, ¿y usted cómo se enteró? Pues yo me enteré porque me llegó un WhatsApp con un audio que me mandó mi primo, diciéndome esto. Ok, pero esto que te mandó tu primo te lo mandó por WhatsApp. Sí, pero y ya no puedo recibir más WhatsApps. ¿Y sabe por qué no recibe más WhatsApps? Porque ha quemado la antena con la cual usted recibía los WhatsApps de comunicaciones. Y es que no se percataron que la información que estaban recibiendo o no lo querían creer o porque confiaban en el tercero que les estaba brindando la información. Ya. Los medios se tienen que convertir en curadores de información. Sí. Estos canalizadores de que la información sea validada. Cuando Bueno, uno mira... un problema sí. de los medios, y perdón que te interrumpa, es que muchas veces los rumores son confirmados por los medios sin ellos hacer esa verificación. Y ahí viene el gran problema porque la presión que te ejercen las redes para que tú publiques una cosa, luces como un poco anticuado y lento en la respuesta porque tú tienes que verificar. Y cuando verificas, ya pasó 1 hora o pasó 2 horas y va en detrimento de la rapidez y la credibilidad que puede tener un medio ya con cierto criterio. No sé Pero si me es como... explico. Estamos forzados muchas veces. Tiene que ser como jugar en 2 carriles a la vez. Un carril rápido, donde tienes que tener un mecanismo de atención rápida a las redes sociales, pero un mecanismo de curaduría, donde vas más lento, vas más moderado, donde aumentas tu credibilidad basada en el análisis de la información. O sea, la respuesta inmediata de la entrega de información tiene que existir, no puede dejar de existir.
Y aquí es donde la utilización de los medios tecnológicos, de las redes sociales, por parte de los medios de comunicación resulta siendo un elemento importante. Y llegamos al punto de la publicidad asociada a los contenidos, y ahí hay otra discusión bastante larga a tener. Y Bueno, ese es pues, uno de los temas claves pero ya relacionados con la moderación. me están avisando que ya tenemos que ir terminando y no me gustaría pasar sin dejar lo ilícito, que es el derecho de autor. Me gustaría que Catalina me dijera, Meta, ¿cómo ve ese proceso? Si respeta los derechos de autor o se le ha hecho muy imposible respetar, o si están en proceso de hacer un acabado mucho más fino referente a eso del derecho de autor. Es una de las garantías más importantes en los Estados Unidos, es una de las pocas garantías que vinculan a las plataformas, que hacen responsables a los intermediarios. Así que todas las plataformas han adoptado mecanismos muy, digamos, robustos para proteger los derechos de autor. Pero ¿qué entienden por derechos de autor? No, por ejemplo, la circulación de contenidos de medios de comunicación, sino la circulación. Es como la apropiación, la típica violación legal del derecho de autor es la apropiación del contenido de otro circulada por canales distintos, pero no entienden que hay una violación de los derechos de autor cuando los usuarios circulan contenidos de medio de comunicación con la página del medio, etcétera. Yo creo que eso no es necesariamente una violación de derechos de autor, pero que sí debería llevar a un replanteamiento del modelo de negocio de las plataformas. Y ese no es el único contenido ilícito. Hay otros contenidos ilícitos, como por ejemplo el llamado a la violencia a través de la plataforma, o la venta de armas a través de la plataforma. Y ahí es donde yo creo que el Estado puede entrar. En contenidos ilícitos, pero contenidos ilícitos en estados democráticos, no cualquier cosa que el Estado considere ilícita. Buen punto. Bueno, si hay algunas consideraciones finales para dar paso, si nos da tiempo, Carlos, a chequear algunas preguntas, o alguien de los que están aquí oyéndonos, si quieren preguntar. En definitiva, ¿me puedes esbozar en resumido en 2 o 3 minutos este contenido que hemos tenido de lo ilícito, de la moderación y la desinformación? Eric. Concluir que este es un primer espacio de diálogo sumamente útil para el trabajo que se va a hacer en la revisión de la Declaración de Salta. Creo que los aportes de los diferentes actores van a tener que ser comprendidos en este nuevo escenario, porque finalmente la Declaración de Salta es un documento vivo. Creo que cuando Martín dejaba entrever de quizás esto va a tener que ser más que una declaración, una suerte de comisión permanente, probablemente sea así, porque los escenarios van cambiando rápidamente. Pero lo que no cambia rápidamente es la Declaración Universal de Derechos Humanos y los principios sobre la libertad de expresión, sin una censura previa, sino con un control de contenidos posterior en la medida que vulneren libertades de terceros o la legislación del país correspondiente. Catalina, ¿cuál sería ya tu consideración final? Mi consideración final es que creo que debemos seguir hablando sobre esto. Rosendo, por ejemplo, acaba de hacer una pregunta buenísima en el chat, pero es cierto que se nos acabó el tiempo. Sí. Yo les puse en el chat un curso que vamos a dictar si alguien va a estar en Madrid, está más que invitado, un curso que vamos a dictar sobre moderación de contenidos y regulación de plataformas, porque yo creo que este es un tema al que tenemos que meterle el diente en serio. Así que cuenten conmigo. La CIP sabe que siempre puede contar conmigo para lo que necesite. Carlos, Roberto, muchísimas gracias. Y a ti también, Nuria, por la moderación, y a Eric, porque siempre es un placer compartir con él. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Yo pienso que ciertamente, como decía yo al principio, hay muchas inquietudes, muchas cuestionantes, pero que estamos haciendo camino al andar, porque esto es una situación que te cambia de la mañana a la noche, de un día te saben las respuestas y te cambian las preguntas, como todo el mundo dice, y que ciertamente es así. Muchas gracias por haber tratado este tema, que haya sido entendible para la gente que lo está viendo en este momento. Gracias a los dos. Carlos, paso hacia ti. Muchas gracias, Nuria. Bueno, muchísimas gracias, Catalina. Un gusto tenerte con nosotros. Eric, lo mismo. Temas súper importantes y seguiremos en contacto. Importante el trabajo que está haciendo Catalina Botero en el Consejo Asesor de Contenido de Meta con temas tan importantes.